Hoy, les traigo una historia que va más allá de los golpes, los cinturones y las ovaciones del público. Es la historia de un hombre que fue elevado a la categoría de ídolo, solo para descubrir que la verdadera batalla comenzaba cuando las luces del cuadrilátero se apagaban. Julio César Chávez, el indiscutible ícono del boxeo mexicano, está nuevamente en el centro de atención. Pero esta vez, no por una victoria, sino por un capítulo inesperado y profundamente humano. El campeón que enfrentó a los rivales más temibles dentro de las 12 cuerdas, hoy se encuentra frente a un desafío que ni su fuerza ni su técnica pueden esquivar. De la gloria absoluta, de ser símbolo de resistencia y orgullo nacional, ahora enfrenta los estragos de las decisiones pasadas, las sombras que han rondado a su familia y los demonios que no se vencen a puñetazos. ¿Estamos, acaso, presenciando el golpe más duro en la vida de Chávez? Acompáñame en este recorrido por los momentos más brillantes y también los más polémicos de su carrera. Revelaremos detalles que pocos conocen y hablaremos de la noticia que acaba de sacudir el mundo del deporte. Porque, aunque invencible dentro del ring, Julio descubrió que la vida fuera de las cuerdas es otro tipo de combate. Antes de seguir, si eres amante de las historias de superación, de los relatos de grandes campeones que se negaron a rendirse, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu apoyo hace que más personas puedan conocer la verdadera historia detrás de este nombre legendario. Y si puedes, deja tu comentario. ¿Qué te ha sorprendido más de este relato? No te vayas, porque la última revelación te dejará sin palabras. Julio César Chávez González nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, México. Desde niño, su camino estuvo sembrado de obstáculos. Hijo de Rodolfo Chávez, un trabajador del ferrocarril, y de Isabel González, una mujer que batallaba incansablemente para mantener a 9 hijos, Julio creció entre carencias, aprendiendo desde temprano que la vida no regalaba nada. En su pequeña casa de madera, en un barrio humilde donde la pobreza era la norma, las dificultades moldearon su carácter. A menudo, su madre debía renunciar a su propio plato para que sus hijos pudieran comer. Y en ese ambiente áspero, Julio forjó su temple. Era un niño inquieto, vivaz, que correteaba por las polvorientas calles, improvisando partidos de fútbol con pelotas hechas de trapo, trepando árboles, y de vez en cuando, defendiendo su espacio en pequeñas peleas entre los muchachos del barrio. Aún sin entrenamiento formal, sus movimientos rápidos y su instinto natural lo destacaban. La escuela, aunque parte de su rutina, nunca despertó en él una verdadera pasión. Su verdadero aprendizaje estaba en la calle, donde cada día era una lección de resistencia, astucia y coraje. Pero a pesar de todo, jamás perdió la esperanza. Sabía que debía encontrar una salida, algo que lo llevara más allá de esas calles polvorientas, algo que le permitiera ofrecerle a su familia una vida distinta. Fue entonces cuando el boxeo apareció en su horizonte, como un destello de esperanza. Su hermano mayor, Rafael, ya entrenaba y competía, y Julio observaba sus combates con admiración silenciosa. Inspirado, comenzó a imitar los movimientos, lanzando golpes al aire en casa, soñando con un futuro donde los puños fueran su pasaporte a una vida mejor. Lo que comenzó como un juego se transformó en una pasión ardiente. Julio no tardó en descubrir que tenía algo más que ganas. Tenía talento, y así, sin saberlo, comenzaba a escribirse la leyenda de uno de los nombres más grandes del boxeo. Pero detrás de cada triunfo había heridas que no sanaban, y decisiones que con el tiempo cobrarían un precio que ni el oro de los cinturones podría pagar. Quédate hasta el final, porque la última parte de esta historia revela verdades que pocos se atreven a contar. La vida de Julio César Chávez es mucho más que una serie de combates. Es un testimonio de lucha, caída y búsqueda de redención. Julio César Chávez no solo observaba las peleas de su hermano Rafael con admiración, las vivía.
Cada golpe que Rafael lanzaba, cada victoria, cada caída, se grababan en su mente como si él mismo estuviera en el cuadrilátero. En las pocas ocasiones en que lograba ver alguna transmisión de boxeo por televisión, sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y anhelo. Pero no se quedaba ahí. Al apagar la pantalla, convertía su humilde entorno en su propio gimnasio improvisado. Cualquier objeto servía. Almohadas viejas, sacos de arroz, incluso las duras paredes de su casa se transformaban en sacos de golpes. Mientras otros niños jugaban en las calles o ayudaban en casa, Julio se encerraba en su pequeño mundo, lanzando puñetazos al aire, golpeando sin cesar, afinando sus movimientos de manera autodidacta. Se dio cuenta, incluso sin entrenamiento formal, de que algo diferente ardía en su interior. Su resistencia, su velocidad y, sobre todo, su capacidad para resistir los golpes sin rendirse, lo hacían destacar, incluso en las peleas callejeras con otros chicos del barrio. Aquel deseo juvenil de ser boxeador creció con fuerza, y siendo apenas un adolescente, tomó una decisión valiente y definitiva. Dejaría Ciudad Obregón y se trasladaría a Culiacán, Sinaloa, en busca de un verdadero futuro en el boxeo. Sabía que las oportunidades no vendrían a buscarlo, tenía que ir tras ellas. Culiacán, una ciudad más grande, con gimnasios mejor equipados y entrenadores experimentados, era el lugar donde sus sueños podían tomar forma. El camino no fue fácil. Lejos de su familia, con apenas lo necesario para subsistir, enfrentó días difíciles. Pero cada adversidad reforzaba su convicción. Comenzó a entrenar en un modesto gimnasio local, decidido a ganarse un lugar. Y no pasó mucho tiempo antes de que su entrenador notara algo en él. No era solo su talento lo que llamaba la atención, era su actitud. Julio no se quejaba, no bajaba los brazos ante los entrenamientos más duros. Siempre estaba dispuesto a ir más allá, a dar el extra. En ese gimnasio de Culiacán comenzó a pulirse el verdadero guerrero. Aprendió técnica, perfeccionó su movimiento y forjó un estilo propio. Una mezcla implacable de agresividad e inteligencia. Mientras otros jóvenes boxeadores confiaban únicamente en su fuerza, Julio demostraba una sorprendente capacidad de adaptación. Sabía cuándo atacar, cuándo retroceder y cómo resistir sin perder la compostura. Su entrenador lo entendió rápido. Tenía frente a sí a un diamante en bruto. Las primeras peleas amateur fueron su primera gran prueba. Sin recursos, sin apoyo, enfrentó rivales más experimentados, a veces en condiciones que rozaban lo injusto. Pero nunca se intimidó. Cada combate era una oportunidad para demostrar su valía. Y Julio peleaba como si su vida dependiera de ello. Porque, en cierto modo, así era. Con cada victoria ganaba confianza. Con cada derrota, una lección invaluable. Y siempre regresaba más fuerte, más determinado. Su nombre comenzó a circular en voz baja entre entrenadores y promotores locales, hasta que finalmente captó la atención de los organizadores de peleas profesionales. Su debut fue contra Andrés Félix, y no dejó lugar a dudas. Ganó por nocaut técnico en el primer asalto. Ese combate fue solo el inicio de una trayectoria deslumbrante. Desde el principio, Chávez mostró algo que pocos poseen: la capacidad de soportar castigos sin ceder, de atacar con ferocidad inquebrantable hasta doblegar a sus oponentes. Su poder de nocaut era incuestionable, y sus victorias comenzaron a resonar más allá de las fronteras locales. Muy pronto, dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. El joven luchador que entrenaba sin descanso, que aceptaba cualquier pelea, que enfrentaba adversarios de todos los estilos y aprendía de cada combate. Acumuló victorias impresionantes y con ellas, el respeto del público y de los expertos del boxeo. Porque no era solo fuerza bruta ni técnica impecable. Era una mentalidad férrea, una determinación que lo empujaba a entrar al ring siempre con la misma idea clara: ganar o ganar. Julio César Chávez entraba al ring no solo con los guantes puestos, sino con una determinación feroz que parecía imbatible. En 1984,
Tras 4 años de una racha invicta y varias victorias aplastantes por nocaut, finalmente llegó la oportunidad que tanto había esperado. La disputa por el título mundial de los superplumas del Consejo Mundial de Boxeo. Su rival no era cualquiera. Frente a él, Mario Azabache Martínez, un contrincante respetado y peligroso. Era su primera pelea por un cinturón mundial, y Chávez sabía que no podía permitirse fallar. La noche de la pelea, Julio subió al cuadrilátero con una mirada que no dejaba espacio para dudas. Desde el primer campanazo, impuso su ritmo, su agresividad característica, su precisión quirúrgica y su incansable presión arrinconaron a Martínez. Y en el octavo asalto, con una combinación fulminante, lo derribó por nocaut técnico. Aquella noche, no solo se alzó con su primer título mundial, comenzó una era de dominio que pondría su nombre en la historia grande del boxeo. Con el cinturón de los superplumas ceñido a su cintura, Chávez defendió su corona con una fiereza inquebrantable. Entre 1984 y 1987, enfrentó a algunos de los rivales más temidos de su categoría, Rocky Lockridge, Juan Laporte, y uno a uno los fue derrotando. Cada pelea lo mostraba más preciso, más astuto, más implacable. Su estilo se refinaba, su confianza crecía, y su leyenda comenzaba a trascender fronteras. Pero Julio no era hombre de conformarse. En 1987, tomó una decisión que muchos consideraron temeraria: subir de categoría y buscar el título de los pesos ligeros. Su primer gran desafío en esta nueva división sería nada menos que Edwin Chapo Rosario, un rival famoso por su pegada devastadora, capaz de mandar a dormir a cualquiera con un solo golpe. Era la prueba de fuego. La pelea se celebró en noviembre de 1987 y quedaría grabada como una de las más memorables de su carrera. Desde el campanazo inicial, Chávez dejó claro que no había viajado hasta allí para ceder terreno. Con un ritmo sofocante, una presión incesante y combinaciones demoledoras, fue minando a Rosario asalto tras asalto. En el 11º round, tras una andanada brutal, el árbitro detuvo la pelea. Nocaut técnico. Chávez era ahora campeón mundial de los pesos ligeros de la AMB. Su actuación fue tan dominante, tan impresionante, que ya no había dudas, estaba entre los grandes. Pero Julio César Chávez no tenía intención de detenerse. Su ambición no conocía límites. Decidió dar otro salto, esta vez hacia los superligeros, en busca de su tercer título mundial. En 1989, subió al ring contra Roger Mayweather, un boxeador experimentado y peligroso. Y una vez más, Julio impuso su ley. Con un castigo metódico, lo venció y se convirtió en campeón mundial superligero del CMB. Aquel triunfo no solo significaba un nuevo cinturón, era un logro histórico. Chávez había conquistado títulos mundiales en 3 categorías distintas. Una hazaña reservada para los elegidos. En México, su figura alcanzó proporciones míticas. Ya no era solo un campeón, era un ícono nacional, un símbolo de lucha y coraje. Cada una de sus peleas paralizaba al país entero. Familias enteras se reunían frente al televisor, las calles se vaciaban, y el nombre de Julio César Chávez era pronunciado con respeto y admiración. Durante los años 80 y principios de los 90, la palabra derrota parecía no existir en su diccionario. Su récord invicto se alargaba pelea tras pelea. Pero no era solo que ganara, era cómo ganaba. En cada combate, Chávez se mostraba más sólido, más preparado, más dominante. Su resistencia rayaba en lo sobrenatural, recibía golpes sin pestañear, y seguía avanzando, presionando, castigando sin dar tregua. Nunca retrocedía, nunca bajaba el ritmo, nunca dejaba que el rival respirara. Su estilo, una mezcla perfecta de agresividad, técnica y una capacidad asombrosa para absorber castigo, lo convirtió en un oponente temido. A lo largo de su invencibilidad, enfrentó a los mejores, y los mejores cayeron uno tras otro.
Cada triunfo sumaba una página más al relato de una leyenda en construcción. Porque Julio César Chávez no solo peleaba por él, peleaba por un país entero que veía en su figura el reflejo de la lucha diaria, de la esperanza, de la fuerza inquebrantable de quien no se rinde jamás. Julio César Chávez no solo acumulaba victorias, construía una leyenda. Entre los nombres que sucumbieron ante su poder y temple estaban figuras respetadas como Edwin Rosario, José Luis Ramírez, Meldrick Taylor y Héctor Macho Camacho. Cada triunfo era un peldaño más hacia la inmortalidad. Pero hubo una noche que quedó grabada a fuego en la historia del boxeo: su enfrentamiento contra Meldrick Taylor en 1990. Taylor era rápido, técnico, casi perfecto. Durante 12 asaltos, dominó con precisión quirúrgica, conectando golpe tras golpe sobre Chávez, quien absorbía el castigo sin pestañear. Cada campanazo parecía acercar al estadounidense a la victoria. Pero lo que Taylor y el mundo no sabían es que enfrente no había solo un boxeador. Había un guerrero con una voluntad de acero, alguien que nunca aceptaba la derrota como opción. Faltaban segundos para el final del combate. Taylor ganaba en las tarjetas. La derrota de Chávez parecía inevitable, hasta que emergió su espíritu indomable. Como si despertara de un letargo, lanzó una secuencia brutal de golpes que derribó a Taylor en los últimos instantes del último round. El árbitro, Richard Steele, detuvo la pelea a falta de apenas 2 segundos. Chávez había ganado por nocaut técnico en una de las remontadas más épicas y polémicas de la historia. Aquella noche quedó claro: Julio César Chávez no solo era un campeón, era el símbolo viviente de la resistencia, la prueba de que en el boxeo y en la vida nada está decidido hasta que suena la última campana. Su invencibilidad siguió creciendo. Con cada defensa exitosa, con cada oponente derribado, su figura se agigantaba. No era solo el dueño de 3 títulos mundiales en diferentes categorías: superpluma, ligero y superligero. Era el orgullo de un país entero. En México sus peleas eran un ritual colectivo. Las calles se vaciaban, los televisores encendidos congregaban a familias enteras. Era más que un pugilista. Era un héroe popular. Un hombre que encarnaba la lucha diaria del mexicano común, el esfuerzo incansable, la esperanza inquebrantable. Su récord alcanzó alturas casi irreales: 89 victorias consecutivas sin una sola derrota. Ningún otro boxeador mexicano había logrado semejante hazaña. Los críticos, los periodistas, incluso sus adversarios, coincidían. Estábamos ante uno de los más grandes pugilistas de todos los tiempos. No solo vencía, arrasaba. No solo ganaba, dominaba. Su nombre ya no pertenecía solo a México. Era un referente universal del boxeo. En 1993, su legado alcanzó otro hito imborrable. En el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Chávez se enfrentó a Greg Haugen en un combate que hizo historia. Más de 132,000 personas colmaron las gradas, estableciendo un récord de asistencia que perdura hasta hoy. La pelea era algo más que un combate, era un acto de orgullo nacional. Haugen había menospreciado a Chávez, burlándose de su récord y del nivel de sus oponentes, llamándolos taxistas. México entero se sintió insultado. Pero Chávez no respondió con palabras, respondió con puños. Desde el primer asalto, impuso un castigo implacable. Golpe tras golpe, fue desmantelando a Haugen hasta obligar al árbitro a detener la pelea en el 5º round. La ovación fue ensordecedora. Aquella noche, Julio no solo defendió un título, defendió el honor de su gente. Y salió del ring, bajo los gritos eufóricos de un país, consagrado como leyenda viviente. Sin embargo, hasta los guerreros más grandes deben enfrentarse al tiempo. En 1994, tras una era de gloria y dominio absoluto, llegó la primera mancha en su impecable récord. Frankie Randall, en una pelea cerrada, le arrebató la victoria por decisión dividida. El mundo del boxeo quedó atónito. Por primera vez, Chávez conocía la derrota, pero como todo verdadero campeón, no se quedó en el suelo.
Se levantó. En la revancha, recuperó su título con una victoria por decisión técnica, mostrando que aún quedaba mucho fuego en su interior. Aquel combate marcó, sin embargo, el inicio de una nueva etapa, la del guerrero que ya no era invencible, pero cuya grandeza trascendía las estadísticas. Porque Julio César Chávez nunca fue solo sus títulos ni su récord. Su verdadera victoria fue haberse convertido en un símbolo eterno de lucha, coraje y pasión. Un campeón que peleó por su pueblo y que, gane o pierda, siempre salía del ring con el corazón en alto. Desde aquel momento, las batallas de Julio César Chávez en el ring comenzaron a tornarse más duras. Ya no era el mismo guerrero imbatible que había dominado con puño de hierro las divisiones. La edad, implacable, empezó a marcar su ritmo, y aunque su corazón seguía latiendo con la pasión de un guerrero, su cuerpo comenzaba a cobrar las cuentas de una carrera llena de guerras. Aún así, Chávez no se rindió. Siguió subiendo al ring, decidido a defender su legado. Enfrentó a nuevos y feroces oponentes, boxeadores más jóvenes, más rápidos, más frescos. Entre ellos estaba Óscar de la Hoya, un prodigio en ascenso que representaba a una nueva generación. Sus enfrentamientos en 1996 y 1998 fueron duros recordatorios de que el tiempo no perdona. De la Hoya ganó ambas peleas con claridad, pero aunque el marcador decía derrota, el respeto hacia Chávez permaneció intacto. Había peleado con el alma, como siempre lo hizo. Ya no tenía nada que demostrar. El mundo sabía quién era. Chávez continuó luchando algunos años más. Cada vez que subía al cuadrilátero, era recibido como un rey, aunque las victorias ya no llegaran con la misma facilidad. Finalmente, en 2005, decidió colgar los guantes. Su récord quedaba sellado con cifras que solo los elegidos pueden alcanzar. 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates. Y de esas 107 victorias, 85 fueron por nocaut. Un guerrero hasta el final. Su legado ya era inmortal. Su nombre ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, consagrándose como uno de los más grandes que jamás subió al ring. Pero la historia de Julio César Chávez no solo se escribió sobre las cuerdas. Fuera del ring, libró peleas quizá aún más difíciles. Para millones, era el ídolo invencible, el símbolo de fuerza, resiliencia y coraje. Pero bajo las luces apagadas, lejos de las multitudes, enfrentó demonios propios. La fama, el peso de ser un héroe nacional, los excesos y las presiones comenzaron a forjar una batalla interna tan feroz como cualquier pelea. Desde sus primeros días, Chávez cargó con la esperanza de su familia. Criado en la humildad, sintió desde joven la obligación de asegurar un mejor futuro para sus padres y hermanos. El boxeo fue su escape, su salvación, y lo logró. Pero la fama y la fortuna trajeron nuevas tentaciones. A medida que su rostro aparecía en revistas, periódicos, pantallas y vallas, mientras era ovacionado en estadios y arenas, la presión crecía. Todos esperaban que siguiera invicto, que nunca cayera, que siempre fuera ese héroe invulnerable. Y esa expectativa, ese peso invisible, comenzó a desgastarlo. Como tantos otros campeones, buscó alivio. Primero fueron las celebraciones ocasionales, las fiestas tras las grandes victorias. Pero poco a poco, el alcohol y las drogas dejaron de ser compañía esporádica para volverse refugio. El estilo de vida acelerado, los viajes constantes, los compromisos interminables, lo empujaron hacia un círculo peligroso. Se alejó de quienes más lo querían. Su relación con su esposa y sus hijos se fue debilitando. El hombre que dentro del ring era pura disciplina, fuera de él empezaba a perderse en noches largas y solitarias. Sus hijos, en especial Julio César Chávez Jr., crecieron viendo al ídolo, pero también al hombre caído. Chávez intentó negar sus problemas. Para el público, era aún el guerrero indestructible. Pero quienes lo rodeaban veían las grietas. Su adicción comenzó a afectar su salud, su rendimiento, su capacidad de recuperación entre peleas. Sin embargo,
Seguía entrenando, seguía peleando, seguía buscando la redención cada vez que subía al ring. Su resistencia natural seguía asombrando, pero los vicios cobraban su precio. La derrota ante Frankie Randall no solo marcó el fin de su invencibilidad en el cuadrilátero, fue también un reflejo de las batallas internas que comenzaban a ganarle terreno. Y aunque recuperó el título en la revancha, quedó claro que algo dentro de él también necesitaba sanar. Julio César Chávez, el hombre que parecía inmortal, comenzó a mostrarnos que detrás del mito había un ser humano. Y quizá, precisamente por eso, su leyenda se volvió aún más grande. La derrota ante Frankie Randall, en 1994, fue la primera grieta en la armadura de Julio César Chávez. Por primera vez, el invencible había caído. El sabor de la derrota, desconocido hasta entonces, dejó una marca profunda. Aunque logró recuperar el título en la revancha, algo era distinto. Su cuerpo ya no respondía como antes. Los años, las guerras sobre el cuadrilátero y los excesos fuera de él comenzaban a pasar factura. A medida que su carrera entraba en declive, los problemas personales se intensificaban. Las derrotas ante Oscar de la Hoya, las críticas, la sensación de que su tiempo como rey del boxeo llegaba a su fin. Todo ello lo empujó hacia una espiral oscura. Sin el boxeo como su faro, comenzó a naufragar en fiestas interminables, amistades peligrosas y un estilo de vida autodestructivo. Su matrimonio se resquebrajó. La relación con sus hijos se volvió tensa y distante. Hubo momentos en que perdió completamente el control, poniendo en riesgo no solo su carrera, sino su propia vida. Y aún así, el pueblo mexicano jamás le dio la espalda. A pesar de sus caídas, seguía siendo su ídolo, su héroe. Para muchos, representaba el espíritu indomable de México, caerse 1000 veces y levantarse 1001. La gente ya no solo quería verlo ganar en el ring, querían verlo vencer las batallas más difíciles, las que libraba consigo mismo. El primer paso hacia la redención llegó gracias a su familia y a sus amigos más cercanos. Ellos sabían que si Chávez seguía ese camino, su historia podría terminar de forma trágica. Al principio, él resistió. No quería admitir que necesitaba ayuda. Pero en lo más profundo, sabía que era hora de pelear la pelea más importante de su vida. Finalmente aceptó. Se internó en clínicas de rehabilitación y comenzó un largo, doloroso y valiente proceso de recuperación. No fue fácil. Hubo recaídas, noches de desesperación, momentos en que dudó de sí mismo, pero, como en cada pelea que había disputado, se negó a rendirse. Con el tiempo, encontró un nuevo propósito. Se alejó de las malas influencias, se enfocó en su salud y, sobre todo, comprendió que su historia podía salvar a otros. Comenzó a dar charlas, a contar su experiencia, a advertir a jóvenes boxeadores sobre los peligros de la fama, el dinero y los excesos. Encontró también una nueva misión: guiar a su hijo, Julio César Chávez Jr., en el difícil mundo del boxeo. Aunque su relación había sido compleja, lograron acercarse. Se convirtió en su mentor, tratando de evitar que repitiera sus errores. Ver a su hijo triunfar en el ring le devolvió una parte de la pasión que había perdido. Además, Chávez encontró una nueva voz en la televisión. Se transformó en comentarista de boxeo, compartiendo su experiencia y su visión única del deporte. Su autenticidad, su carisma y su conocimiento lo hicieron ganarse a una nueva generación de fanáticos. A pesar de todas las adversidades, Chávez reconstruyó su vida. No fue perfecto, siguió enfrentando retos, pero cada paso hacia adelante fue una victoria. Su historia ya no era solo la de un campeón sobre el ring, sino la de un hombre que supo levantarse de sus propias ruinas. Cuando Chávez anunció oficialmente su retiro en 2005, ya era una leyenda viviente. Su récord hablaba por sí solo. 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates. 85 de esas victorias por nocaut. Y un récord casi inalcanzable de 89 triunfos consecutivos. Pero más allá de las cifras,
Su verdadero legado estaba en su espíritu. Dejar el boxeo no fue sencillo. Durante años, su vida giró en torno a los entrenamientos, las peleas, la gloria. El vacío que dejó el retiro fue profundo. Pero una vez más, Julio César Chávez hizo lo que siempre supo hacer: pelear. Peleó contra la soledad, contra la tentación, contra los demonios internos. Y venció. Hoy, su nombre no solo es sinónimo de victorias y cinturones, es símbolo de resiliencia, de coraje, de la capacidad de reinventarse. Su historia inspira no solo a boxeadores, sino a cualquiera que haya sentido que no podía levantarse. Porque si Chávez pudo, todos podemos. A pesar de las tempestades que enfrentó en su vida personal, Julio César Chávez nunca rompió su vínculo con el boxeo. Incluso tras su retiro, jamás se alejó por completo del deporte que lo consagró como uno de los más grandes. Era imposible. El ring, las cuerdas, el sonido de la campana, todo seguía latiendo en su corazón. En los años posteriores a su jubilación, Chávez encontró una nueva forma de seguir peleando, desde el micrófono. Se convirtió en comentarista de boxeo, llevando su sabiduría y experiencia a millones de espectadores. Su carisma, su sinceridad y su estilo directo lo transformaron en una de las voces más respetadas y queridas del análisis deportivo. Cada comentario suyo era una lección, cada observación, un eco de su historia forjada a base de golpes, sudor y gloria. Pero su papel no terminó ahí. Chávez abrazó otro rol crucial, el de mentor. Decidió dedicar su tiempo y su legado a formar a la nueva generación de guerreros. Entre sus pupilos más cercanos estuvieron sus propios hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, quienes buscaron seguir los pasos del campeón. Especialmente Julio Jr., quien logró conquistar un título mundial en peso mediano y, por momentos, recordó al mundo la fortaleza y el espíritu combativo que definieron a su padre. Sin embargo, la sombra del apellido Chávez fue tanto una bendición como una carga. La presión de estar a la altura del mito fue inmensa, y a lo largo de sus carreras, ambos hijos enfrentaron altibajos y desafíos que pusieron a prueba no solo su talento, sino su temple. Pero ahí estaba su padre, orientándolos, guiándolos, aconsejándolos. Su presencia fue más que la de un entrenador. Fue la de un hombre decidido a evitar que sus hijos cayeran en los mismos abismos que él conoció. Pero la lucha de Julio César Chávez no se limitó al boxeo. Consciente de sus propias batallas contra las adicciones, decidió transformar su dolor en propósito. Usó su historia no solo como advertencia, sino como herramienta de sanación. Fundó clínicas de rehabilitación en México, abriendo las puertas a exatletas y personas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles una segunda oportunidad para recuperar sus vidas. Su compromiso con esta causa demostró que su legado iba mucho más allá de los cinturones y los knockouts. Era un símbolo de esperanza, de redención, de humanidad. El nombre de Julio César Chávez sigue resonando en cada rincón de México. Es reverenciado no solo como un ídolo deportivo, sino como un héroe nacional. Sus peleas son revividas una y otra vez. Su figura, admirada por nuevas generaciones que encuentran en su historia una fuente inagotable de inspiración. En 2011, su grandeza fue reconocida oficialmente al ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Fue un momento profundamente emotivo, una consagración que selló su nombre entre los inmortales del deporte. Durante la ceremonia, Chávez agradeció a sus fans, a su familia, y recordó al mundo que, a pesar de todos los obstáculos, siempre luchó con el corazón y representó a México con orgullo. A día de hoy, Julio César Chávez sigue siendo una figura influyente y respetada en el universo del boxeo. Su nombre surge, inevitablemente, en cualquier conversación sobre los mejores peleadores de todos los tiempos. Su estilo incansable, su resistencia sobrehumana y su mentalidad indomable son cualidades que pocos han logrado igualar. Cuando los jóvenes boxeadores mexicanos suben al ring, muchos de ellos cargan consigo el espíritu de Chávez.
Buscan replicar su entrega, su pasión, su fuego. Porque Julio César Chávez no solo fue un campeón, fue, y sigue siendo, la encarnación del guerrero que nunca deja de pelear.